quiero, si me permiten, quiero aprovechar un poco la oportunidad de que estamos todos en este momento, hacerle las preguntas que muchos estamos pensando, ¿no? Por eso, no solamente los estoy invitando al diálogo, sino que además yo quiero dialogar con Shem Tov. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿quién es el lector de tu libro? Es decir, ¿es un investigador de la ética? ¿Es un lector común? ¿Es un judío? ¿Es un gentil? ¿Quién es el lector de tu libro? ¿En qué lector pensaste cuando escribiste el libro? Bueno, de hecho, yo no escribí ningún libro. Lo que escribí fueron respuestas a preguntas que recibí. Y ahora la pregunta, y eso es a quién escribí. O sea, si fuese acá un diálogo inventado, tendría que imaginarme quién es el lector. Acá no tuve que imaginarme porque el lector de alguna forma se definía a través de sus cartas. Ahora, si usted me pregunta quién puede tener beneficio de esto, creo que muchos. O sea, tantos quienes están en una relación así y buscan herramientas para poder entender mejor los por qué sí o por qué no de una relación así, a veces es muy difícil, porque cuando uno está en una relación así está demasiado involucrado emocionalmente y ahí es difícil que razone. Quizás yo creo que sirve para los amigos y parientes de quienes tienen hijos adolescentes, para tener argumentos razonables para decir con sus hijos, más allá de simplemente imponerles una carga de culpa por romper con una cadena, darles algo que emane de su identidad y no simplemente algo expuesto por una carga histórica. Eso me quedó claro, pero tú tenés claro que sos políticamente incorrecto, que no estás de moda. Es decir, no tenía claro, gracias por aclararme. En una época en la que los valores no tienen un lugar de preeminencia, donde no rigen la vida, donde en la posmodernidad estamos ocupados por el cuerpo, por lo fugaz, por el éxito momentáneo, no estamos preocupados por las cosas que permanecen. Lo que tú venís a proponer, digamos que no está en la cresta de la ola. Bueno, le voy a decir una cosa. Yo creo de que no vengo a proponer nada, simplemente a transmitir algo. Y quizás mi aporte es la manera de presentarlo, pero el concepto en sí no es original mío. Y eso me hace recordar una anécdota, que había un buque de guerra norteamericano en alta mar y de repente ve una luz a unos 2 kilómetros y sale el capitán de ese buque de guerra y por un parlante y dice la orden, o sea, aquí habla el capitán de no sé qué buque de guerra, de portaaviones, tenemos 150 aviones arriba. Usted está en nuestro camino, le ordeno que cambie de curso. No responde. A los 5 minutos, otra vez, manda un mensaje. Mira, aquí estamos hablando en nombre de la Marina norteamericana y estamos en una misión importante y te ordeno que cambies de curso. No dice nada. A los 5 minutos, otra vez manda la señal, reiterando el mismo mensaje. De repente, recibe la respuesta. Aquí habla Juan, soy el cuidador del faro de José Ignacio. Usted decida su curso. O sea, la pregunta es eso, no cuán grande es algo, sino cuán firme es algo. Entonces, los valores judaicos tienen un track record de 3.500 años. Entonces, los otros, como usted dice, sistemas de ética de moda, hoy están, mañana no están, digamos, no me impresiona demasiado. O sea, no estoy asustado por la competencia, digamos, simplemente lo que me asusta es la responsabilidad de poder transmitir los conceptos. O sea, yo no tengo la tarea de definir los conceptos, simplemente de transmitirlos de una manera que sea entendible dentro del lenguaje del mundo de hoy. Bueno, y sin duda es claro. ¿Hay alguna pregunta de parte del público? Si no, la dejamos acá.
Dejamos, a ver, ahí tenemos una pregunta. Perdón, tenemos una pregunta. Hay micrófonos. Tenemos micrófono. La señora, por favor. Primero, soy gallega, gracias por el cuento. Lo segundo, el poner en el punto justo estos contrastes de religión son excelentes porque nos hacen abrir la cabeza y pensar no solo nosotros hoy, sino lo que puede venir detrás y cómo seguir adelante en un tema así. Después es confrontar también a veces que hoy está por computadora, el internet, el chatearse con personas de otros educaciones, de otros parámetros, que luego al encontrarse son terribles. Y también algo que a mí, cuando llegué a Maldonado, me impactó y fue de una pareja que, no sé, una pareja que él era de estatura normal y ella no, y del cual salieron 2 hijos de estatura normal y 2 no. ¿Cómo pudieron crecer esos chicos en esas diferencias? Y fue acá y está. Sí, yo creo que el punto acá es de que hay diferencias superficiales y diferencias reales. O sea, creo que aquí es muy importante una cosa. Hay quienes entienden de que la realidad física es la real y la espiritual es virtual. Y hay quienes entienden al revés, que lo físico es circunstancial, virtual, y lo espiritual es real. Entonces, de acuerdo a cómo uno define qué es lo real y qué es lo virtual, determinará qué buscará en su pareja, una compatibilidad espiritual o una compatibilidad intelectual, emocional, físico, ignorando lo esencial. Pero eso es el punto de vista de personas mayores. Luego la pareja se consuma y lleva a los chicos. Es igual que cuando de pronto muy enamorados está la chica rubia con el hombre de color. Muy enamorados hoy porque somos mayores y sabemos lo que hacemos. Y luego, ¿qué sucede en esa vida hoy día con los hijos? En esas diferencias de religión, de estatura, de color. Bueno, creo que es un tema para otro libro, ¿no? Está bien, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, lo dejamos acá, ¿no? Nos despedimos. Bueno, damos otro libro. Ah, sí. No tenemos. Gracias porque en ese tema tabú, presente, actual, real, hace abrir el entendimiento. Sí. Y reitero que realmente me interesan los comentarios. Está mi mail en el libro y realmente, o sea, quizás pueden ser los otros 6 libros que tengo que producir a raíz de los comentarios de que ustedes van a mandar. De todos modos... Yo voy a editar. Ah, que usted va a editar. Bueno, está muy bien. Okay, ¿Hay algún tenemos otra comentario pregunta más? por ¿Hay acá. alguien más ahí que quiere decir algo? Sí, tenemos ahí un por acá. Agua. Es agua. Me gustaría que nos contara cuál es el comentario que ha recibido, en los múltiples comentarios que ha recibido del exterior, que más le ha sorprendido y por qué. ¿Comentario que recibido del exterior? No comentario, repercusión a lo largo del libro. Recuerdo especialmente algún mail que usted me mostró. Pero debe haber recibido de muchísimos. hecho, el mail que más me impactó, digo, por ahora, está publicado ahí en los comentarios que hay al final del libro, de una persona que es hija de matrimonio mixto y describe su situación. Porque lo que pasa muchas veces es, como usted mencionó también, que cuando 2 personas se enamoran, no piensan en los hijos. O sea, piensan los hijos son hijos virtuales. No piensan qué van a hacer concretamente el día que nazca. Y cada uno pertenece a otra religión. Y cuánto le va a importar cuando le llevan a una cosa u otra, como dijo el profesor antes. Cuando se habla de hijos virtuales teóricos es muy fácil. Pero cuando concretamente nace el hijo y hay que circuncidarlo, y el padre no es judío y no quiere que el hijo sea diferente a él,
¿no? O lo lleven a sus abuelos, ¿no? Digo, ahí es donde... Además hay otra cosa, fíjense, hoy justo, fue hoy ayer, estuve en un taxi hablando con uno, entonces me comentó que es divorciado. Entonces le pregunto, sí, digo, mucha gente, si está de moda divorciarse, digo, hay más divorcios que casamientos hoy en día. Digo, ¿usted cómo lo explica? ¿Por qué la gente se divorcia tanto? Dice, sí, porque hay mucha gente que hace muchos errores. Y bueno, digo, pero fíjate una cosa, digo, 50% de la gente que se casa se divorcia. Y seguramente hay muchos más que lo harían si no fuera tan complicado hacerlo. Ahora, ¿cuántos de los que se divorcian pensaron divorciarse cuando se casaron? Nadie. ¿No? Si una vez me dice una chica, mira, ahí está mi amiga que está con su futuro ex, ¿no? Pero normalmente uno no piensa casarse con su futuro ex. O sea, se casa forever, está enamoradísimo. ¿Y qué pasa con la gente enamoradísima que termina divorciándose? Entonces, él me dice de que hay mucha gente que hace muchos errores. Digo, bueno, quizás el problema es los errores en casarse o quizás la gente no sabe permanecer casado. O sea, son dos posibilidades. Pero como sea, el tema que quiero decir con esto es de que casarse es un gran desafío. Entonces, claro, cuando uno está enamorado y le arde la sangre y del amor, etcétera, etcétera, no piensa mucho, ¿no? Pues uno mira fríamente las estadísticas, estadísticamente va a fracasar su casamiento. Ahora, si agrega ahí dos culturas totalmente diferentes, entonces menos chance tiene. Entonces, esos son, digamos, cuando hablamos de esa chica, por eso me impactó tanto esa chica, porque una cosa es cuando uno habla de matrimonio con matrimonio, pero cuando hablo de matrimonio como lo que va a llevar a producir hijos que tienen dos padres de dos religiones diferentes, dos sistemas de valores diferentes, como ella dice, tener que elegir entre el Dios de tu padre y el Dios de tu madre es cruel para el hijo. Es totalmente egoísta que una pareja entre en una relación así y engendre hijos quienes van a tener que optar y elegir y lidiar con todo esto. Como dice ella, terminó tirando a sus padres y sus dioses y buscó otro camino. Pero eso es lo que más me impactó de los comentarios, ya que preguntaste. Claro. ¿Está? Sí. Hola. Ahora sí, ahora tenés. Estás frente al micrófono. Pues. Una pregunta me llegaron que no quiere la persona que le diga. Dice, ¿cómo le explicamos a nuestro hijo por qué no? Es decir, ¿por qué no el casamiento? Es decir, no importa de la religión, ¿por qué no casarme con él o con ella? Sí, que compre el libro, me dicen acá. Hay que hacer una versión para niños, dibujitos. Claro. No, en serio, que compren el libro, porque ahí explica, porque además, otra cosa importante, además de los dos diálogos, hay un artículo que publiqué hace unos años, ¿no? O sea, que habla sobre todo la fundamentación del matrimonio mixto, o sea, que eso de hecho fue, o sea, un trabajo que salió publicado en el Seminario Hebreo hace unos años, y ahí uno tiene la fundamentación, o sea, por qué, en qué se fundamenta, por qué sí, por qué no. Y bueno, si después de eso sigan habiendo preguntas, hoy en día a través del mail es muy fácil de comunicarse. ¿Está? ¿Quedó? Estamos. Respecto a la religión de uno u otra parte de la pareja, ese tema lo conversamos en una de esas charlas de invierno y una de esas parejas me dijo, no, lo hemos arreglado fácil. Cuando sea mayor de edad, que elija. Mientras tanto, las dos partes se abstienen, cada uno por su lado, que él elija. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Yo creo que usted tocó un punto muy interesante. El otro día estuve hablando con un armenio que justo, o sea, imprimió, o sea, fue quien imprimió esto.
¿no? Entonces me dijo, qué tema interesante, ya que está, le he dado la propaganda. Vení de Brasil, tiene un impresor de este tipo de cosas y muchas cosas, bueno, entonces hace buen precio. Si dicen que viene de Chabad, le va a tratar bien. Entonces, hablando del tema, dice, qué interesante este tema, dice, porque nosotros también tenemos esa preocupación. Entonces me interesó, ¿ustedes por qué están preocupados? Dice, sí, porque somos una minoría y nuestros hijos se nos van. Digo, ¿cuál es el problema? Dice, no, porque todas nuestras tradiciones se nos van y toda nuestra cultura, el idioma, las canciones, las recetas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí me quedé pensando, o sea, de que en eso tenemos algo en común, pero hay mucho más en común. O sea, hay un punto más. Y es que el ser judío, el judaísmo no es solamente una identidad o algo que uno tiene, sino que es una definición de lo que uno es. No es algo que uno tiene, sino es algo que uno es. Y por lo tanto, es muy diferente ese tema. O sea, aquí no es una cuestión simplemente de tener cierta cultura, adherirse o renegarse. Es renegarse o afirmar la propia esencia e identidad de uno. Y ya hablando de ese tema, quería agregar una reflexión más. Hay muchos, quizás como este armenio, muchos judíos que piensan como este armenio con su judaísmo, de que el tema del judaísmo es una cuestión de tradición. Hacemos determinadas cosas por tradición. Pero eso es una explicación incompleta. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que hicieron mis abuelos que yo hoy no hago. Y no tengo por qué hacer. Mi bisabuelo escribía con pluma y yo escribo con computadora. Mi bisabuelo anduvo a caballo para llegar de un lugar a otro y yo ando en auto. Entonces, así como mi bisabuelo comía kasher, ¿por qué tengo que comer yo kasher? Hay muchas cosas que ellos hacían que yo hoy no hago. Servía para ellos y para mí no. Entonces, ¿por qué seguir con tradición? ¿Por qué atarme? ¿Por qué tomar decisiones hoy en día en base a lo que ellos hacían en Rusia, en Polonia, en Turquía, en Marruecos, en donde sea? Y la respuesta es lo siguiente, y eso es fundamental. Porque además otra cosa, este chico quiere casarse con una chica no judía, por ejemplo, chico judío. ¿Qué dicen los padres? La tradición. Dice, ¿por qué es más importante mi pasado que mi presente y futuro? ¿Por qué tengo que yo sacrificar el amor de mi vida por mis abuelos? Que ellos ceden ante mí. ¿Por qué yo tengo que ceder ante ellos? ¿Dónde está la falencia en ese argumento? Es lo siguiente. Yo no como kasher porque mi abuelo comía kasher. Yo no cumplo Shabbat porque mi abuelo cumplía Shabbat. Yo como kasher y cuido Shabbat porque Dios me mandó a mí comer kasher y cuidar Shabbat. Ahora, ¿cómo sé yo lo que Dios quiere de mí? Eso me llegó por tradición. Eso me llegó por transmisión generacional. Entonces, yo cuido Shabbat porque Dios me lo pidió. ¿Cómo sé? Porque me contó mi papá. ¿Cómo sabe él? Lo contó su papá. ¿Cómo sabe él? Eso fue en cadena ininterrumpida hasta el Sinaí. ¿Qué cambia con esto? Entonces, ahí no es una cuestión que yo tengo que ceder ante mi abuelo. Ahí es una cuestión de que tengo adentro mío un conflicto entre hacer lo que yo quiero y hacer lo que debo. Y ahí está, el conflicto es entre mí conmigo mismo, no entre mi novia con mi abuelo. Cambia radicalmente la ecuación ahí. Entonces ahí ya es una cuestión de que el chico tiene que buscar para sí mismo las herramientas para poder definir más contundentemente quién es. No como en el baño con el hilo rojo que se define en base a criterios externos. Si tiene claro quién es, va a tener claro dónde tiene que llegar. Fue hace unos años que estaba en la casa de mis suegros en Nueva York con mis hijos y mi hijo tenía en ese momento 10 años. Me hizo una pregunta. Había salido una nueva edición de la Biblia con una edición. Me preguntó si está buena esa edición o no, si es kasher o no kasher, si sirve o no sirve. Entonces le dije, ¿sabes qué? Anda a preguntar a tu bisabuelo. Su bisabuelo tenía en ese momento 100 años. Entonces, falleció el año pasado con 106 años. Entonces, está mi hijo, le mandé a hablar con su bisabuelo.
Había un amigo uruguayo ahí con nosotros y vio esa conversación entre mi hijo y yo. Y dice, impresionante, me dice. ¿Qué es tan impresionante? Dice, ya en Uruguay, dice, los hijos y los padres no tienen idioma en común. Y acá un nieto con su bisabuelo, con 90 años de diferencia, tienen un idioma en común. Dice, es impresionante. Digo, ¿sabe qué pasa? La explicación es muy sencilla por qué es así. Digo, porque hay dos formas como definir qué es lo que uno hace en la vida. Si uno en la vida hace lo que quiere, no tiene por qué consultar con su abuelo qué es lo que uno quiere. Uno hace lo que quiere y no va a consultar con su abuelo qué tiene que querer. Pero si uno en la vida hace lo que debe, ahí sí tiene que buscar quién le puede definir qué es lo que se debe. Ahora, ¿qué define lo que el judío debe hacer? Eso fue definido en el Sinaí hace 3.500 años, 3.319 años para ser exacto. Entonces, cuantos más generaciones para atrás, tanto más cerca a la fuente original. Entonces, si el chico quiere saber qué es lo que Dios quiere de él, va a saber mejor de su bisabuelo que de su padre, porque está más cerca de ahí. Ese es el concepto y ese es el eje, de que el judío no decide con quién casarse, no casarse en base a un gusto personal y no le gusta a los no judíos. No pasa por ahí. Como una vez en la televisión me preguntó sobre ese tema, fue en vivo, en directo, y dice, mira, yo tengo unas hijas, nietas, ¿tú permitirías que tus hijos se casen con mis nietas? Digo, no. ¿Por qué? Digo, mira, en la Torah está delineada con quién uno puede casarse, entre las cuales está prohibido casarse con la hermana de uno. Digo, cuando uno no se casa con su hermana, ¿está considerada discriminación? No, no tiene nada que ver. Dice, acá no es una cuestión de rechazo hacia la persona. En la misma Torah dice muchas cosas que uno no debe hacer de lo que uno quisiera hacer. Hay mucha comida que me gustaría comer, no lo hago porque la Torah me lo prohíbe. No es que no me gusta el cerdo. Debe ser muy rico, si no la gente no lo comería. No lo hago porque la Torah lo prohíbe. Y lo mismo pasa acá, no es una cuestión racial, que el judío está en contra del no judío. No tiene nada en contra de él. Es simplemente la Torah encomienda al judío con quién puede casarse y con quién no, y uno que respeta el mandato bíblico se atiene a eso muchas veces en contra de su propia voluntad. Entonces no es una cuestión racial acá, es subyugarse a una autoridad superior. Y una anécdota más y con eso termino. Hablando de ese tema de las generaciones para atrás, para adelante, había un rabino que viajó en el avión y se sentó justo al lado de un profesor que se proclamaba, se declaraba ateo. Y ahí están hablando de muchos temas y se hicieron amigos. En el vuelo, que era un vuelo largo, a cada media hora se le acerca una joven al rabino, le susurra algo en el oído y se va. Entonces el profesor le pregunta, ¿quién es esta chica que se le acerca cada rato? Dice, esa es mi nieta, o sea, mi familia no me deja viajar solo, siempre que viajo algún nieto me acompaña y ella me viene a ver cómo estoy si necesito algo. Dice, qué impresionante, dice. Digo, si yo viajo, ninguno de mis nietos va a querer viajar conmigo y si por casualidad están en el mismo avión, se va a poner a la otra punta y no va a querer ni que lo vea. Digo, ¿cómo logran ustedes ese tipo de vínculo que su nieta lo respete tanto, mientras mi nieta no? Entonces el rabino le explicó, muy sencillo le dice. Dice, eso es un producto de nuestras filosofías divergentes. Digo, nosotros creemos que el primer hombre fue creado por Dios. Entonces, cada generación para atrás está más cerca de ese hombre original creado por Dios. Entonces, las generaciones posteriores respetan a las generaciones anteriores. En cambio, ustedes creen que el hombre descendió del mono. Entonces, cada generación para atrás está más cerca del mono porque lo va a respetar. Está bien, está bien. La última pregunta por la gente. Estamos de hora. Ok. Mi pregunta es, ya no hablemos de que se case con alguien no judío. ¿Cómo es el tema con, yo ya leí el libro, de la diferencia de matices que usted habla del judaísmo? Entonces, ¿cuándo también puede ser
que el matrimonio sea entre alguien, digamos, ortodoxo y alguien de los que, por ejemplo, de los que están en una sinagoga de las que las conversiones no las consideran válidas. Por ejemplo, ¿cómo se considera esa unión? Porque también es como, a mí me quedó como que había diferentes, no sé, clases de judíos. Sí, yo le voy a decir una cosa. Para nosotros no hay clase de judíos, no hay. Uno o es judío o no lo es. Ahora, puede haber grados de práctica. Uno practica más, practica menos, respeta más, respeta menos. Pero no existe para nosotros judíos ortodoxos, conservadores, reformistas. No existe en nuestra concepción distintos tipos de judíos. Uno o es judío o no es judío. Y lo que lo define no es la sinagoga a la que va o si no va. O sea, uno no es judío por los preceptos que cumple. Uno tiene que cumplir con los preceptos debido a que es judío. O sea, la causa y efecto no es de que, de acuerdo a la cantidad de preceptos que uno cumple, eso define cuán judío es. No es. El ser judío no es cuantificable. Uno es o no es. Ahora, uno puede o vivir en consonancia con su condición de judío o puede vivir en disonancia con su condición de judío. Puede vivir como judío o puede vivir en contra de su judaísmo, pero no cambia el hecho que es judío. Ahora, cuando usted me habla del tema de conversiones, ahí entramos en otro tema, porque ahí no hay conversiones, distintos tipos de conversiones. O es una conversión válida o no es una conversión válida. Entonces, ahí, si es una conversión válida, vamos a empezar al revés. Una persona no judía que se convierte en judío, como corresponde a la conversión, está considerada 100% judío. No es judío de segunda, es judía. Ahora, cuando usted me habla de distintas corrientes, ahí ya no, hay que escuche bien eso. No es de que hay distintos tipos de judíos. Hay filosofías diferentes, algunas de las cuales cualifican como filosofías judías y algunas que están fuera de la filosofía judía. No toda filosofía que un judío dice se transforma en una filosofía judía. Puede ser una filosofía de un judío, no significa que sea una filosofía judía. Vamos a dar un ejemplo. El fútbol tiene sus reglas. La pelota hay que manejarlo con los pies. Si uno mete un gol con la mano, salvo si es Maradona o con la mano de Dios, se lo descalifica. Ahí está. Entonces uno va a decir, ¿sabe qué? Yo tengo otra teoría, de que se puede agarrar la pelota con la mano y correr 10 metros. ¿Sabe qué? Hacer tu propio juego. Fútbol no es así. No hay distintos tipos de fútbol. Hay un tipo de fútbol. ¿Querés hacer otro deporte? Hazlo. Pero fútbol es así. Entonces el judaísmo tiene sus reglas que uno puede optar por respetarlas o por no respetarlas, pero no puede optar por cambiarlas, porque no están sujetos a cambio. Eso es el concepto acá. Entonces, cuando hablamos, la ortodoxia, ¿qué es? Son quienes se someten al sistema. Los otros reforman el sistema, ya es otro sistema. No se puede reformar un sistema que no está sujeto a reforma. O sea, y eso es la diferencia. Entonces, cuando una persona se convierte al judaísmo, como el judaísmo manda, es un judío 100%. Si un judío no cumple nada del judaísmo, sigue siendo judío. Ahora, convertirse a través de una conversión con descuentos, los descuentos empiezan después de ser judío, no antes. O sea, le voy a contar una historia. Había dos rabinos que caminaban por la calle y ven en una vidriera, aquí se hace conversiones al cristianismo en media hora garantido. Y si no, le pagamos $100. Si no logramos convertirte al cristianismo en media hora, te pagamos $100. Entonces un rabino dice al otro, acá, plata fácil, que nos van a convertir a mí, soy rabino. Yo entro a ver qué se trata. Y él se queda esperando afuera. Pasa media hora y el tipo sale. El amigo dice, ¿y te pagaron los $100? Dice, lo único que ustedes judíos pueden pensar es en el dinero. Ahora,
Para los que gusten, el rabino vamos a vender los libros a un precio espectacular, 250 pesos uruguayos, y el rabino, para el que tenga ganas, lo va a autografiar o dedicar o lo que ustedes tengan ganas. También están en venta en el restaurante Kosher Corner, que están los dos locales que están en el shopping, o en Chiche Cherro, en la parada 7:30 de la Roosevelt, que aparte se come muy bien, ¿eh? Y la semana que viene va a estar en Libros y algunas otras editoriales de Punta del Este también, para que todos puedan acceder. Muchas gracias. El domingo próximo hacemos una nueva conferencia en Vera Mansa, el doctor Kigel con el rabino Shem Tov, los mejores negocios para el 2008, y ahora que está muy divertido toda la economía, quedan exactamente 6 lugares. Muchas gracias a todos y felices vacaciones. Abraham